Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy novedoso y muy importante, que es la libertad anticipada, brazalete electrónico. Para hablar de este tema nos acompaña Belén Bolaños Martínez, que es jueza primero de ejecución de sanciones penales en el Distrito Federal. Señora juez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luz María, a la dirección de INACIPE, muchas gracias por la invitación. Señor juez, me gustaría que nos comenzara a platicar del tema, hablándonos de cuál es el papel del juez de ejecución, qué es o qué hace un juez de ejecución. Muchas gracias. Primeramente, quisiera señalar que la Ciudad de México es una de las más pobladas en el mundo, por supuesto la más poblada de nuestro país. Ello ya nos indica la magnitud de la población penitenciaria que se encuentra albergada en los 10 centros de reclusión de la Ciudad de México y, por supuesto, el número de expedientes de ejecución de sanciones penales que se radican en los juzgados del Distrito Federal. El juez de ejecución, como debemos de recordar, a partir de la reforma constitucional del año 2008, se modifican y adicionan diversos numerales. Entre ellos, los artículos 18 y 21 respecto a las nuevas bases del sistema penitenciario y a la judicialización de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, donde surge precisamente esta figura emergente que es el juez de ejecución de penas. El juez de ejecución de penas es un órgano judicial, personal y especializado. Data por primera vez del año 1922 en Brasil, en donde surge precisamente para dar respuesta a las quejas de los internos que estaban en reclusión. En México, surge a partir de esta reforma constitucional, pero se prevé en diversas legislaciones de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú, entre muchas otras. El juez de ejecución de sanciones penales, como mencioné, es un órgano judicial especializado que quienes actuamos con procedimientos autónomos que nos van a distinguir de las facultades de dirección, organización y administración del sistema penitenciario. Antes de esta reforma constitucional, era la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento, la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales, dependiente del Ejecutivo local o federal, quien se encargaba de resolver todo lo relacionado no solo con los beneficios de libertad anticipada, sino también para autorizar los traslados de los justiciables, incluso concederles su carta de compurgamiento o determinar su externación por otros motivos. Ahora es el juez de ejecución quien recoge esta facultad originaria, porque ya nuestro Código Federal de Procedimientos Penales establecía que el último procedimiento era la ejecución de la pena. Sin embargo, no era asumido como tal por el Poder Judicial, y es a partir de esta reforma en donde el juez de ejecución asume todas estas atribuciones. Únicamente como referente quiero señalar que la primer ley de ejecución en nuestro país también data de 1947 en Veracruz, posteriormente en 1948 en Sonora, pero es hasta 1971 en donde se crea la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. Como sabemos, México, cuando se suscribe como Estado un tratado internacional y es ratificado por el Senado, se obliga frente a la comunidad internacional a la aplicación de estos instrumentos.
Por tanto, es a partir de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en donde surge o se crea en el Distrito Federal la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados y en donde contendrá a partir de este momento en una ley todos los beneficios de libertad anticipada, porque con anterioridad a esta legislación era en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, en donde se preveían beneficios de libertad anticipada, como era la libertad preparatoria o el tratamiento preliberacional. Yo quisiera saber, porque al ser una figura nueva, ¿qué se necesita para ser un juez de ejecución? O sea, por ejemplo, antes de las reformas existía nada más pues un juez, ¿no? Era lo que sabíamos, que había uno. ¿Cómo dividirse? ¿Qué pasó? De los jueces que había se dividieron, pues una tercera parte van a ser jueces de ejecución, o cómo se especializan, y saber si también hay capacidades, ¿no? Porque pues al ser una figura nueva, yo no sé si contemos con los jueces de ejecución suficientes, y también en el Distrito Federal, pues hablando de lo mismo, de que tenemos una gran población penitenciaria, si hay suficientes jueces para hacer este trabajo. Bien, primeramente, para que, como toda institución jurídica o toda institución procesal, un juez tanto de materia en ejecución de sanciones penales como un juez penal o un juez civil, mercantil o de otra naturaleza, para ser considerado como tal debe legitimarse a partir de la Carta Magna, y debe, además de tener esta legitimación, otros elementos que son, además de su naturaleza, cuál es su estructura, cuál es su función, cuál es su actividad y cuáles son sus fines. Tratándose de juez de ejecución de sanciones penales, se legitima a partir precisamente del reconocimiento que se hace en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál es su estructura? La estructura se refiere a la organización jerárquica que habrá de contemplarse en una ley orgánica. En el Distrito Federal, en el artículo 53, está prevista cuáles son las atribuciones del juez de ejecución de sanciones penales. En cuanto a su función, es la ley secundaria la que va a establecer cuáles son las facultades y obligaciones del juez. ¿De qué se trata? En este caso, a partir de la Reforma Constitucional de 2008, se crea la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, publicada en la Gaceta del Distrito Federal el 18 de junio del año 2011 y que inicia su vigencia al día siguiente. En cuanto a su actividad, se refiere a todos los actos procesales que se van a desarrollar en un caso concreto. Y en cuanto a su finalidad, precisamente a partir de esos actos procesales, tratándose de ejecución de sanciones penales, y a partir de las nuevas bases del sistema penitenciario, precisamente se tendrá como finalidad procurar la reinserción social del sentenciado y procurar que éste no vuelva a delinquir. Ahora bien, con independencia de estos elementos que dan vigencia a un juzgador de cualquier materia, en ejecución de sanciones penales son los consejos de la judicatura de los estados, de los poderes judiciales de los estados o los tribunales de los estados, los que establecerán cuál será el camino de la oposición correspondiente para ser nombrado juez de ejecución de sanciones penales. En el Distrito Federal, por ejemplo, una oposición de cualquier materia estriba en una acreditación primero de un juez de conocimientos, en un examen de conocimientos generales, posteriormente en un examen práctico, en un examen oral, público oral, en un examen psicométrico y por supuesto tener requisitos, formación en materia de criminología y de derecho penitenciario. Como figura novedosa, como bien lo señalabas, Luz María, después de recorrer este camino y a partir de la reforma constitucional en todo nuestro país, he realizado un pequeño seguimiento de la figura de jueces de ejecución y puedo afirmar válidamente
que no somos al día de hoy siquiera 100 juzgadores especializados en ejecución de sanciones penales en toda la República Mexicana. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, únicamente existen 2 juzgados especializados en materia de ejecución de sanciones penales. Pero incluso en otros países, dependiendo del número de habitantes y por supuesto de las necesidades de cada estado, habrá de determinarse cuál será el número de jueces que se establezcan. Chile, por ejemplo, que es un país consolidado y prototipo incluso en un sistema acusatorio adversarial, tiene únicamente, República Dominicana, tiene únicamente 11 jueces de ejecución, y Chile, que es prototipo en la implementación del sistema acusatorio, no tiene siquiera esta figura. Son los jueces de control los que realizan la actividad de un juez de ejecución. Pero en el Distrito Federal había señalado al inicio de esta intervención que precisamente la ciudad más poblada de nuestro país. En los 10 centros de reclusión hay una sobrepoblación de más del 87%, con más de 42,000 millones de internos, de los cuales superan los 33,000 sentenciados y 8,800 aproximadamente los procesados. A partir de que entró en funcionamiento los juzgados de ejecución, hemos radicado más de 8,000 peticiones de libertad anticipada. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura de nuestro tribunal, visionario precisamente de la envergadura de las atribuciones, dictó un acuerdo general en el que estableció que durante este tiempo, primero durante los 6 primeros meses de nuestra función y ahora se ha prolongado por tiempo indefinido, conoceremos como única materia de la concesión de los beneficios penitenciarios. Hasta en tanto se cuente con los recursos presupuestales para la creación de más órganos especializados en la materia. Y esto es muy importante porque el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es el tribunal más importante de Latinoamérica. Supera a los 9,000 trabajadores e incluso en órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, a diferencia de otros estados, por citar alguno, Nuevo León, que tiene 109 juzgados de distintas materias, tan solo en materia penal hay 109 juzgados precisamente en materia penal de delitos graves y no graves, y que ello es incompatible precisamente con que existan únicamente 2 juzgados de ejecución de sanciones penales para ejecutar las resoluciones de estos órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, también se podría confundir, y yo he escuchado que se confunde la figura del juez de control con el juez de vigilancia. Tenemos un minutito antes de irnos al corte. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre uno y el otro. Bien, ciertamente a partir del origen de esta figura de ejecución de sanciones penales, podemos distinguir a un juez de ejecución de un juez de vigilancia penitenciaria primero en su origen. El juez de ejecución surge en Latinoamérica y el juez de vigilancia penitenciaria casi a la par surge en Europa, concretamente en Italia. Como su nombre lo indica, este segundo juzgador de vigilancia realiza funciones de supervisión distintas a las funciones de operación que tiene un juez de ejecución o que tenemos los jueces de ejecución, quienes nos involucramos directamente con las partes y resolvemos todo el tema de los beneficios de libertad anticipada, mientras que el juez de vigilancia penitenciaria únicamente es un garante o un supervisor entre los actos de las autoridades administrativas o penitenciarias respecto de la conducta de los sentenciados. Sin embargo, tal y como está establecida nuestra ley de ejecución, al final esta figura se denomine juez de vigilancia penitenciaria, juez de ejecución de sanciones penales, juez de control de la pena, juez penitenciario, como se denomina en las diversas legislaciones de nuestro país. Por ejemplo, en el Distrito Federal, que nos llamamos jueces de ejecución de sanciones penales, realizamos atribuciones o tenemos facultades tanto de un juez de vigilancia penitenciaria como un juez de ejecución de sanciones penales. Tenemos que hacer un corte, pero volvemos con este tema tan interesante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la libertad anticipada y del brazalete electrónico. Señora jueza, quisiera que me contara un poco, ya adentrándonos en el tema de libertad anticipada, en qué consiste este término, ¿no? Esta figura. ¿Qué es la libertad anticipada? La libertad anticipada encuentra su justificación en nuestro sistema jurídico. Como su nombre lo indica, es una libertad antes de. Es una libertad, si bien un juez penal, a través de las reglas de individualización de la pena, esto es, las peculiaridades del justiciable y las modalidades de ejecución del delito, en base a la gravedad del hecho penalmente relevante, establece cuál es el tiempo de prisión que ha de sufrir un justiciable. El juez de ejecución de sanciones penales, en el procedimiento de ejecución, precisamente hablando de libertad anticipada, establecerá a partir de las exigencias legales previstas en la ley si es candidato o no a ser externado en forma anticipada, ser preliberado. Pero ¿cuál es la justificación, les decía yo, de la libertad anticipada en nuestro sistema jurídico? Atiende a diversos factores. Primeramente, sin lugar a duda, constituye un elemento de política criminal o un factor de política criminal para que los sentenciados obtengan su libertad antes del compurgamiento real de su sanción. En segundo término, contribuye a la despresurización de los centros de reclusión. Y el tercer elemento se justifica o encuentra su sustento porque constituye también un aliciente de la población penitenciaria para adaptarse a los centros, a la normatividad de los centros de reclusión, es decir, para observar buen comportamiento, pero también para adaptarse al tratamiento técnico progresivo que les es impuesto. Y respecto al tratamiento técnico progresivo, quisiera hacer algunas consideraciones. Primero, a partir de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos que ya les comentaba, que es con este instrumento con el que surge nuestra primera ley de ejecución, que es la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, se adopta el tratamiento técnico progresivo como medio para que los sentenciados obtengan un beneficio de libertad anticipada. ¿Por qué se llama técnico progresivo? Es progresivo porque se entiende que una persona no puede ser cambiada, toda esta conducta para y antisocial con la cual ingresa a reclusión, no puede ser modificada a partir de un acto uniforme y único, sino a través de etapas sucesivas en donde evolucionará a través de su propio esfuerzo y trabajará hacia la recuperación de su libertad. Pero por otra parte, también es técnico porque, de acuerdo a una valoración multidisciplinaria que realiza el Consejo Técnico de cualquiera de los centros de reclusión del país, no solo de la Ciudad de México, el Consejo Técnico, que como órgano máximo de cualquier centro de reclusión realiza esta valoración multidisciplinaria en materias no solo de seguridad y custodia, sino también de educación, de salud, de trabajo y capacitación para el mismo, de criminología, de psicología y de deporte, cultura y recreación. Establecen cuáles serán los lineamientos y cuáles serán las actividades que puede desarrollar el justiciable a partir de sus aptitudes y capacidades iniciales, su grado de instrucción inicial, y darle continuidad o seguimiento a sus estudios. Cuáles son, por ejemplo, si padece o sufre de alguna enfermedad crónico-degenerativa, en qué dormitorio se va a canalizar a esta persona, y de ahí es que se ejecuta un tratamiento técnico y progresivo. Sin embargo, cuando no existía el juez de ejecución, yo señalaba que era un comité técnico el que concedía o negaba los beneficios de libertad anticipada. Entonces, como estamos hablando o hablábamos de un órgano colegiado, en forma mayoritaria o por unanimidad,
se concedía un beneficio de libertad anticipada. Incluso en caso de empate, el entonces director de ejecución de sanciones penales era quien tenía el voto de calidad para conceder estos beneficios de libertad anticipada. Ahora, el alcance probatorio del tratamiento técnico progresivo se reduce al constituir únicamente un elemento orientador, no solo del juez, sino también un punto de partida de las partes. Por supuesto, el defensor, quien representa al sentenciado, y del agente del Ministerio Público o fiscal, quien, una vez fijada su pretensión y desahogadas las pruebas, demostrarán al juez de ejecución si procede o no concederle un beneficio de libertad anticipada. Me refiero muy especialmente al tratamiento técnico progresivo, porque un elemento que impera la ley recabar al juez de ejecución es el expediente técnico, y este elemento se integra con la partida jurídica del sentenciado, que se integra con todas las situaciones jurídicas, con todas las resoluciones que se han dictado desde el momento en que fue privado de su libertad, es decir, cuando se dictó auto de formal prisión todavía en la Ciudad de México, cuando se dictó su sentencia condenatoria, a qué pena, fue condenado a la reparación del daño, promovió un incidente de adecuación de la pena, promovió el juicio de amparo, finalmente cuál es la pena que está compurgando el justiciable. Y en cuanto a los estudios técnicos, es precisamente esta valoración multidisciplinaria que, de acuerdo no solo al diagnóstico, sino también al pronóstico, emiten una opinión los técnicos penitenciarios para ver si un sentenciado es candidato a obtener un beneficio penitenciario. Pero en este sentido, es muy importante que el juez de ejecución, en mi opinión, no debe reproducir la propuesta incluso unánime de los técnicos penitenciarios. ¿Por qué? Recordemos también que a partir de la reforma del artículo 18 constitucional, desde 1917 pasamos por los conceptos de regeneración, de readaptación y de reinserción. Inicialmente se consideraba al sujeto, o cuando hablábamos de regeneración, considerábamos a los sentenciados como sujetos desviados, criminológicamente, con conductas para y antisociales, pero posteriormente con la readaptación, lo que se pretendía con la ejecución de la pena era modificar la personalidad del sujeto y todos aquellos factores que lo condujeron a cometer un delito, para que una vez que fuera preliberado, se readaptara a la sociedad como si inicialmente no lo estuviera. O sea, se reducía al sujeto como un objeto de tratamiento o como un objeto cualquiera, como si fuera el tornillo de una mesa que una vez preliberado se colocaba nuevamente en su lugar y no pasa nada. Ahora el alcance jurídico de la reinserción es más amplio, precisamente porque se estima como la última etapa del proceso readaptatorio, esto es, la prisión cuya naturaleza o característica principal, que es la exclusión de los sentenciados, ha quedado demostrado que no puede incluir ni readaptar a nadie. Luego, a través de esta valoración multidisciplinaria, se puede lograr la reinserción del sujeto, pero ¿de qué forma? Primero, considerándolo no objeto de tratamiento, sino como sujeto de derechos y obligaciones que deberá responsabilizarse de sus actos, y a través de esa responsabilidad, que se traduce en una participación en los programas y tratamientos que imparte la institución penitenciaria en distintas áreas, trabajará hacia la recuperación de su libertad. Incluso se dice que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, el concepto de reinserción ha quedado superado, porque precisamente se devuelve la calidad al sujeto sentenciado de miembro de la colectividad. Y esta es la finalidad precisamente en la ejecución de la pena. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que habrá de seguir un sentenciado que se estima candidato para obtener un beneficio de libertad anticipada? Primero que nada, debe presentar su solicitud ante el juez de ejecución. ¿Ellos saben que tienen ese derecho? ¿Quién les avisa?
Bueno, una distinción también de este nuevo procedimiento, incluso un principio de la ejecución de la pena, es una defensa adecuada y especializada en materia de ejecución de sanciones penales. Si bien es cierto, en el proceso penal se defendían de una imputación del órgano acusador, ya sea fiscal o agente del Ministerio Público, ahora en la ejecución de la pena necesitan un defensor precisamente que los instruya, que los oriente, para que con su experticia soliciten determinado beneficio de libertad anticipada. ¿Cuál es la diferencia entre un beneficio y otro beneficio de libertad anticipada? ¿Y cuántos hay? ¿Cuáles son los beneficios? Bien, nuestra legislación prevé 4 modalidades. La remisión parcial de la pena, que como su nombre lo dice, se remite el tiempo de prisión y tiene su naturaleza o su origen, como la ley lo establece, en que por cada 2 días de trabajo realizados al interior del centro penitenciario se hará la remisión de un día de prisión, y en esa equivalencia el justiciable habrá de elaborar de tal forma que sus jornadas de trabajo sean suficientes para remitir el tiempo que le falte por compurgar, por supuesto, además de otros requisitos. El tratamiento preliberacional también es otra modalidad contemplada en nuestra legislación, en donde es una modalidad de ejecución de la pena al que pueden promover todos aquellos sentenciados que ya hayan compurgado el 50% de su sanción. La libertad preparatoria es la tercera modalidad que está establecida. Pueden promoverla todos aquellos sentenciados que tengan las 3/5 partes de su pena. Y finalmente la reclusión domiciliaria mediante el programa de monitoreo electrónico a distancia, conocido comúnmente como brazalete electrónico, al que podrán promover todos aquellos sentenciados entre 5 y 10 años de pena privativa de libertad. Esta es una distinción también con la anterior legislación, en donde únicamente podrían promoverla entre 7 y 10 años de prisión. Pero bueno, es el defensor quien orienta al justiciable para promover uno u otro beneficio penitenciario. Hecho que sea, bueno, después de observar el procedimiento que ya está establecido en la ley, que básicamente es que la otra parte, el fiscal o agente del Ministerio Público, ofrece pruebas conforme a su derecho e interés, para que una vez recabadas por el juez de ejecución está en posibilidad de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de juicio oral, en donde se habrá de determinar cuál es, si procede o no este beneficio penitenciario solicitado. En esta diligencia se advierten 5 etapas que muy probablemente ya se ha hablado de las mismas: la individualización de las partes, el alegato de apertura, el desahogo de las pruebas, el alegato de clausura y la resolución del juez. A diferencia de un juez del oral, no podemos suspender esta diligencia para que en otro acto procesal o en otra audiencia se dicte la resolución. Es en la misma diligencia en donde, después de haber escuchado a las partes y su posición final, el juez dicta y señala cuáles son las consideraciones y motivos para conceder el beneficio de libertad anticipada que fue solicitado por un sentenciado. Ello es muy importante porque se legitima la resolución del juez al dictarla de cara a las partes, explicando en términos legos el contenido y alcances de su determinación. Pero por supuesto, otra de las bonanzas de la judicialización de la ejecución de la pena, o un aspecto positivo de la judicialización de la ejecución de la pena, es que en caso de inconformidad de alguna de las partes, se puede impugnar a través del recurso ordinario de apelación, en donde es el Tribunal de Alzada que habrá de estudiar la legalidad de la resolución impugnada y, hecho que sea, se procederá a ejecutar la misma. En caso de que no exista inconformidad de alguna de las partes, esta resolución queda firme, y en caso de conceder el beneficio penitenciario, se procede a la preliberación o a la libertad anticipada, o si éste se niega, deberá continuar por lo general interno en el lugar donde se encuentra recluido. Incluso, como estamos hablando de la libertad de un sentenciado, no hay que agotar el recurso ordinario de apelación, se puede promover en forma directa el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, estábamos hablando de la clasificación
de la libertad anticipada, que era la remisión parcial de la pena, el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria o el brazalete electrónico. Tratándose ya de brazalete electrónico, esta modalidad se estima novedosa en nuestro sistema jurídico, aunque ya data de 30 años. ¿De cuándo? O sea, ¿desde cuándo está permitido está la opción de libertad anticipada por medio del brazalete electrónico? El primer estado que contempló esta modalidad de libertad anticipada fue el estado de Chihuahua, posteriormente Nuevo León y en tercer lugar el Distrito Federal. A partir de ahí, bueno, ya hay varios estados que en sus diversas legislaciones contemplan la libertad anticipada de brazalete electrónico, pero es hasta el 16 de agosto del año 2006 en donde se publica el reglamento de la reclusión domiciliaria mediante el programa de monitoreo electrónico a distancia, en donde se contempla el uso de un dispositivo electrónico como modalidad de ejecución de la pena. ¿Cuáles son los requisitos para que un sentenciado pueda acceder a esta modalidad? Primero que nada, deberá ser un sujeto que jurídica y criminológicamente sea un primo delincuente. Esto es, que no haya sido condenado por sentencia ejecutoriada por un delito doloso o culposo de la misma o distinta inclinación delictiva. Además de lo anterior, deberá cubrir, por supuesto, la pena pública de reparación del daño. Deberá faltarle por lo menos 2 años para obtener el tratamiento preliberacional, que, como he mencionado, se puede obtener una vez que el justiciable ha satisfecho el 50% de su pena. Asimismo, deberá acreditar ante el juez de ejecución que tiene un aval afianzador en caso de daño o pérdida del dispositivo electrónico, con apoyo familiar y, por supuesto, un aval moral, que es la persona que se constituye como que en forma coincidente, conjunta con el sentenciado que sea beneficiado con esta modalidad, se obligará con el juez de ejecución al cumplimiento de las obligaciones por parte del sujeto monitoreado. Esto es, presentarse tantas y cuantas veces sea requerido. Te iba a preguntar, ¿se tienen que presentar? O sea, ¿cómo funciona? En el momento en que se lo otorgan, le ponen un brazalete, ¿y en dónde tiene que estar? ¿En su casa o no salir del estado o no sé, no? Bien, bueno, pues además de estos requisitos o exigencias legales, la operación del brazalete electrónico es muy sencilla. Una vez que el resolutor establece la procedencia del brazalete electrónico y queda firme esta resolución, entonces ordena el traslado del sentenciado del centro de reclusión de origen a la hoy Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad, cuya oficina, por ejemplo, en el Distrito Federal, se encuentra en las oficinas que todos conocemos de San Antonio Abad, sobre Calzada de Tlalpan. En esta oficina se encuentra el área de monitoreo electrónico. Es el centro operacional de monitoreo electrónico en donde se le va a colocar al sentenciado que ya ha sido trasladado con las medidas de seguridad que el caso amerita a esta oficina. Ahí asume la responsabilidad el Centro de Operaciones de Monitoreo Electrónico, se le coloca el dispositivo y a su vez es trasladado al domicilio del justiciable, donde habrá de residir, necesariamente con jurisdicción dentro de la Ciudad de México. Su funcionamiento es muy fácil porque consta de 3 elementos básicamente. Primero, la pulsera que se coloca en el tobillo del sentenciado beneficiado con esta modalidad. El componente base, que es muy parecido al módem del Internet. A su vez, esta pulsera emite señales de radiofrecuencia con este sistema de General Position System, GPS, y que emite las mismas señales vía satelital al centro operacional de monitoreo electrónico, en donde se va a conocer precisamente cuál es la ubicación geográfica real, en tiempo real del sentenciado. Ello es muy importante porque el centro operacional
va a monitorear en forma aleatoria a los beneficiados con esta modalidad las 24 horas del día durante los 365 días del año. Es de esta forma en que funciona el monitoreo electrónico, pero también se basa precisamente en un programa que consta de 3 etapas. Voy a hacer una pausa y regresamos con las 3 etapas del programa del monitoreo electrónico. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, de nuestra página de Facebook y nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, que es la libertad anticipada y del brazalete electrónico. Señora jueza, estábamos hablando de cómo es que funciona el brazalete electrónico y me mencionaba que había varias etapas. O sea, nos habíamos quedado en el bloque anterior en que, bueno, pues ya se le coloca el brazalete y los llevan al domicilio, ¿no? A su domicilio. ¿Cuáles son las siguientes etapas? Y mi pregunta es, ¿qué sucede en caso de que, no sé, yo me imagino que algunas personas al salir de prisión no tienen domicilio? Bien. Primero, esta modalidad, precisamente como modalidad de ejecución de la pena, se distingue porque lo que se pretende es procurar la reinserción social del justiciable. Ahora, ¿qué mayor ventaja que gozando de este dispositivo electrónico pueda residir en su domicilio? Necesariamente, para poder gozar de este beneficio, debe acreditar antes de que se establezca la colocación del dispositivo electrónico que reside en la jurisdicción del Distrito Federal. De otra forma, estaría así impedido el sentenciado para que le fuera colocado este dispositivo electrónico, porque ya mencioné cuáles son los elementos de que consta. Pero también se integra o existe un programa que abarca 3 etapas. La de integración familiar, en donde durante los primeros 15 días de que le es colocado el dispositivo electrónico, deberá permanecer en su domicilio sin salir de este. Lo que se pretende en esta etapa es fortalecer los lazos familiares que se perdieron o disminuyeron con motivo de la restricción de la libertad del sujeto monitoreado. La segunda etapa es la de cumplimiento laboral, porque también esta modalidad, como medio de ejecución de la pena, insisto, tiene como objetivo que necesariamente el sujeto deberá de estudiar o trabajar. Por ello es que uno de los requisitos legales para para que el juez de ejecución conceda el brazalete electrónico es demostrar que al exterior tendrá un medio de contención como es un empleo. Y en esta etapa de cumplimiento laboral, a partir del día 16, debe estar dado de alta en definitiva en este empleo que haya sido previamente acreditado. La última etapa es la de seguimiento, en donde a partir de un cronograma de actividades se fortalece, no solamente se procura que el sujeto estudie en un lugar y horario determinado, sino que también trabaje en un lugar y horario determinado. Insisto, dentro de la jurisdicción del Distrito Federal, tratándose de la Ciudad de México o de los otros estados en donde opera esta modalidad de libertad anticipada. Entonces, tiene que avisar en dónde va a trabajar, porque yo hubiera pensado en un inicio que el sentenciado tenía que cumplir solamente en su casa pues la pena. Y por lo que veo no pueden salir. ¿Cómo controlan eso las autoridades? Bien, no se trata de un arraigo domiciliario, sino, porque entonces no sería un beneficio penitenciario. Esto sucede, por ejemplo, tratándose de estado grave de salud o senilidad, pero que además no opera con el brazalete electrónico. El brazalete electrónico precisamente fortalece o procura que el sujeto no esté sin ninguna ocupación en su domicilio. O sea, no es un sujeto enfermo, vuelvo a que es un sujeto responsable
y que para procurar su procedimiento o su proceso de reinserción necesariamente habrá de estudiar o trabajar. Claro que cuando se sale del radio que ha sido previamente establecido por las autoridades penitenciarias, concretamente en el Centro de Operación del Brazalete, puede incluso serle revocado ese brazalete electrónico, porque con independencia de este cronograma de actividades, de tal en tal horario está en su domicilio, de tal a tal horario va a la escuela, en este otro horario va a trabajar, ¿no? Y a partir, por ejemplo, de las 8 de la noche ya debe encontrarse en su domicilio. Pero si no es así, excepcionalmente se pueden otorgar permisos por escrito en donde se justifica el motivo, por ejemplo, de que saldrá del radio de acción del brazalete. Esto es la defunción de un familiar o algún otro caso. También podría ser, ¿no? O en caso de enfermedad, por supuesto. Pero fuera de los permisos establecidos por la autoridad penitenciaria o el juez de ejecución, no podría salir del radio de acción del brazalete electrónico. También es muy importante puntualizar que no toda la gente sentenciada por cualquier delito y a cualquier pena pueden acceder a esta modalidad. Yo había planteado que son aquellos sentenciados entre 5 y 10 años de pena privativa de libertad, pero también el legislador estimó que todos aquellos delitos de alto impacto, delitos graves, como el secuestro, como el homicidio calificado, la violación calificada, el turismo sexual, la pornografía infantil, la asociación delictuosa, delincuencia organizada, no podrían acceder a esta modalidad. Por ello es que el catálogo de nuestra ley prevé otras modalidades de libertad anticipada, pero concretamente la de brazalete electrónico no podrían acceder a el dispositivo electrónico. ¿Y eso viene establecido en el Código Penal del Distrito Federal? No, en la ley especial, que es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales. Porque, bueno, hablando de los códigos penales y, bueno, en su caso el Código de Procedimientos Penales, ahora viene la unificación de la legislación penal. ¿Esto afectaría en algo pues que lo pudieran usar? ¿Se quedaría en el Código Único o no? No afecta, porque la ejecución de sanciones penales merece un tratamiento especial. De ahí que el surgimiento y la necesidad de un juez especializado en ejecución de sanciones penales. Por ello, si bien partimos en forma supletoria, por supuesto, de nuestra Carta Magna, aplicamos en forma supletoria el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Esto nos da las reglas generales, por ejemplo, pero que de ninguna manera podría impedir, por ejemplo, el acceso a un beneficio de libertad anticipada como el de brazalete electrónico o algún otro, a los sentenciados por delitos del fuero común. ¿Podrías comentar si usted sabe cuántas personas gozan de este beneficio ahora? En la Ciudad de México existen cerca de 500 equipos. Actualmente es desafortunado que los sentenciados, por falta de conocimiento, no están promoviendo esta libertad, esta modalidad de libertad anticipada, cuando el Distrito Federal es la ciudad que más equipos tiene en todo el país. Y ello es muy importante porque se tiene la percepción errónea de que es muy elevado el costo del brazalete electrónico. Ciertamente, como una tecnología o como el uso de la tecnología aplicada a la administración de justicia es algo novedoso, pero si hablo del costo de un dispositivo electrónico, estaríamos hablando que aproximadamente reside en los 2 millones de pesos. Ello a priori haría nugatorio el derecho de un sentenciado para acceder en definitiva a esta modalidad de libertad anticipada. Sin embargo, no es el costo del brazalete electrónico lo que van a pagar los sentenciados. ¿Los sentenciados tienen que dar algún pago? Así es. Se tiene que garantizar, tienen que presentar una garantía, pero por el uso del dispositivo electrónico, no lo tienen que comprar. Esa es una gran diferencia y es muy importante que la población lo sepa, que se va a garantizar el uso del dispositivo electrónico, no lo van a comprar, pero esa garantía tampoco implica que eroguen 71,340 pesos. Si se le va a colocar, por ejemplo, un dispositivo con tecnología iraquí, o 50,000 pesos si es un dispositivo de tecnología americana, que es donde surge esta modalidad.
lo que van a pagar es la garantía, insisto, de su uso. ¿Cuál es esta garantía? Pues se puede exhibir al juez como históricamente se ha realizado a través de un billete de depósito o una póliza de fianza. En mi experiencia, lo que comúnmente se presenta ante el juez de ejecución es una póliza de fianza que en este ejercicio al frente de un juzgado de ejecución, al final terminan pagando 8,000 pesos. Ustedes recordarán que hay delitos que ameritan la libertad provisional, por ejemplo, que es otra figura, es una medida cautelar, pero el delito que se presenta con mayor frecuencia o de mayor incidencia son los delitos patrimoniales. Y, por ejemplo, el robo simple, que en la Ciudad de México está penado de 6 meses a 2 años de prisión y de 60 a 120 días multa, tomando como referente el salario mínimo vigente en este año 2013, al multiplicarlo por el máximo estaríamos hablando de 7,000 pesos. La garantía que al final se paga por el uso del dispositivo electrónico no supera los 8,000 pesos, cuando la gente está acostumbrada a pagar cantidades mayores para gozar de la libertad provisional, porque tienen que garantizar no solamente las obligaciones procesales ante el juez, sino también la reparación del daño. Por ejemplo, en el caso de un fraude, si este ascendió a 5 millones de pesos, 5 millones es lo que tiene que garantizar ante el juez penal y la sanción pecuniaria. O sea, si el delito de fraude o robo es sancionado con 400 días multa, es lo que tendrán que garantizar también, además de otros conceptos, para gozar de la libertad provisional. Pero, por ejemplo, este es el costo por lo que le cuesta al sentenciado, pero al Estado, ¿cuánto nos cuesta? ¿Qué es mejor, no? O sea, porque a lo mejor nos sale mucho más caro tener a los sentenciados con su brazalete electrónico que en la prisión. O sea, me gustaría que hiciéramos el comparativo. Bien, de acuerdo a las últimas estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, hoy, en el año 2013, el costo de manutención de un sujeto privado de su libertad en alguno de los centros de reclusión es de 112 pesos. Si multiplicamos esta cifra por 42,500 aproximadamente, estaríamos hablando de que son más de 4,500,000 pesos aproximadamente los que día con día se erogan para la manutención de la gente que está privada de su libertad. Ahora, si se utiliza el brazalete electrónico, representaría esto un costo 10 veces menor que el sujeto esté gozando de un brazalete electrónico. Pero además hay otras ventajas. Como cualquier figura, hay argumentos a favor y en contra, por supuesto. Brevemente nada más señalaré que en contra se ha señalado muy puntualmente por los estudiosos en esta materia que se transgrede o se vulnera la intimidad, el derecho a la intimidad del sentenciado, porque el tener un dispositivo implicaría transgredir otros derechos, además, como la inviolabilidad de su domicilio, y reducir al sujeto como un objeto que envía únicamente información. Pero son más los argumentos a favor y con los cuales comulgo, porque en definitiva no representa el uso del dispositivo contribuir a despresurizar, en primer lugar, los centros de reclusión. En segundo lugar, es menor el costo para el Estado, para el gobierno del Distrito Federal, implica una reducción 10 veces más, tener a un sujeto externo, preliberado con un dispositivo que priva de su libertad en alguno de los centros de reclusión, que son 10 en la Ciudad de México para adultos. Pero creo que la más importante es que a través de esta modalidad de ejecución de la pena se va a fortalecer lo que se pretende cuando se impuso esta, es decir, que se logre la reinserción social del sujeto. ¿Qué mayor beneficio que ejecutar su sanción residiendo en su domicilio, conviviendo con su familia, trabajando, ¿no? Vistiendo lo que desee, como lo desee, y de esta forma se privilegiaría en definitiva el proceso de reinserción y no se restringiría de muchos otros derechos
que como consecuencia acarrea la prisión, más allá de la restricción de su libertad y de la suspensión de derechos políticos, por ejemplo. O sea, tienen que vestir un uniforme porque así lo impera el reglamento de los centros de reclusión, tienen que comer en determinado horario, e incluso observar cierta conducta, porque de lo contrario también son sancionados, incluso con aislamiento, y eso es muy grave. Yo quisiera preguntarle si el tiempo que usan el brazalete electrónico es el mismo tiempo que les quedaba por purgar de la pena. No. La ley prevé o establece que lo tendrán hasta en tanto estén en posibilidad o mientras les falten 2 años para obtener otra modalidad, que es el tratamiento preliberacional. Esto es, un sujeto sentenciado a 10 años de prisión, el 50% de esa pena es 5 años, en donde se podría acceder al tratamiento preliberacional. Sin embargo, la reclusión domiciliaria se puede solicitar cuando falten por lo menos 2 años para obtener el tratamiento preliberacional. Es decir, cuando el sujeto haya purgado 3 años, ya puede acceder a esta modalidad de libertad anticipada. Señora juez, nos quedan unos segunditos. Me gustaría que nos dijera cómo es que ha estado funcionando y usted cómo ve el futuro de los brazaletes electrónicos. Bueno, ha funcionado. Actualmente en el Distrito Federal estamos imponiendo el brazalete electrónico. Insisto, desafortunadamente por falta de difusión, quizá por falta de conocimiento y porque se tiene la idea de que es muy elevado el costo. Ya puse el ejemplo y espero que se haya clarificado un poco más de que no es tan elevado como parece. Yo estimo que el futuro es bueno. Y ello es así porque a partir de derecho comparado es una figura que está ya consolidada en otros países, en donde no se utiliza únicamente en materia penal, sino también en administrativa o familiar. En Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de infracciones de tránsito, es muy común que se le coloque un dispositivo electrónico. Hablamos de figuras públicas como Lindsay Lohan, todo el mundo hemos escuchado de ese caso, en donde por conducir en estado de ebriedad comparece ante la corte y para que ella no fuera arrestada le fue colocado un dispositivo electrónico. En España es muy común para casos de violencia familiar, en donde se colocan 2 equipos, uno a la víctima del delito y otro al agresor, para que se mantengan separados. Sí. Lo que yo pudiera decir es que el problema en la ejecución de la pena y con independencia del brazalete electrónico, más que de fines, es de medios. Desafortunadamente no se cuenta con el número de juzgados que debe de haber, no solo en el Distrito Federal, sino en toda la República. No somos siquiera 100 en todo el país. Y que es muy importante que para dar cumplimiento a este mandato constitucional se creen más órganos jurisdiccionales especializados en esta materia. Sin contar, por supuesto, otros problemas que no son nada más la prisión. Hoy en día vivimos una inflación legislativa sin precedentes. Hay códigos penales más represivos que preventivos, tan solo por mencionar algunos. Pero finalmente ya se está dando respuesta a esta problemática de ejecución que se presenta en la ejecución de la pena, y una respuesta, considero, muy acertada es el surgimiento del juez de ejecución, el uso de nuevas tecnologías en la administración de justicia, en donde el sentenciado no habrá de defenderse ya de una imputación en contra del fiscal, sino de una ejecución deshumana de la pena, de modo que puedan lograr su reinserción. Yo le agradezco muchísimo que haya venido a hablarnos de este tema tan interesante y tan novedoso. Pues muchas gracias, Luz María, a la Dirección General de INACIPE, muchas gracias por la invitación, y a la audiencia de este programa, muchas gracias por su permanencia. Al auditorio los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE. Yeah.